Mis hermanos, vamos a la escritura, la palabra de Dios, Primera de Reyes, capítulo 21. Hoy el mensaje viene del Antiguo Testamento, una historia maravillosa que nos habla, hermanos, de lo que puede ser nefasto en nuestras vidas si no tenemos a nuestro lado personas que sean idóneas, que de verdad nos ayuden. Hoy en día sí que hay malas influencias, hermanos. En todo lugar, en todo momento, los jóvenes son muy atacados con personas que realmente no les enseñan nada bueno. Recuerda que en estos días la gente le dice a lo bueno malo y a lo malo bueno. Muchas personas son influenciadas negativamente, siendo divididos, apartados del amor de Dios, y el Señor quiere hablarnos precisamente de esto. La codicia del mundo, mis hermanos, no tiene límite. Hoy vemos tristemente cómo hay herencias que dejan los padres a sus hijos y los hijos, los hermanos entre ellos no pueden ponerse de acuerdo. Hasta matan, hermano, con tal de obtener un poco más de dinero. Esto es terrible. Cuídate de una mala influencia. Acércate a aquel que te va a hacer crecer espiritualmente. No dejes que cualquiera te dé consejos, y consejos que pueden traerte cosas bien terribles para tu vida. Hoy vamos a ver esto en una historia que tal vez muchos conocen y otros no, que le sucedió a un rey llamado Acab, rey de Samaria. En esa época el reino estaba dividido. El reino del norte era Samaria, el del sur era Judá, Jerusalén, y allí en el norte se encuentra entonces el rey Acab, que estaba casado con una persona terrible, hermano, que realmente le hizo pasar muy mal su vida. Ya tenía su corazón un poco entenebrecido, pero si yo estoy mal y alguien no me ayuda, sino que me perjudica, pues voy a estar peor. Vamos a ver esta historia que es bien interesante y que nos habla hoy para que nosotros también recibamos un ejemplo. El libro de Primera de Reyes capítulo 21 habla de Acab y la viña de Nabot. Dice el primer versículo: Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Nabot era un ciudadano, hermanos, de Jezreel, que tenía una viña que le dejaron sus padres. Era una herencia y quedaba preciso al lado del palacio del rey de Israel, de Samaria, en este caso, de Acab. Muy bien. Y dice la escritura que Acab habló a Nabot diciéndole: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Bueno, hasta aquí no vemos nada extraño, todo parece correcto, coincidencia, casualidad, que la viña de Nabot fuera tan excelente y que estuviera preciso al lado del palacio del rey, pues no es ilógico que al rey se le ocurra comprarla, adquirirla para añadirla a su casa, a ese palacio. Le ofreció un trato que a la vista puede ser justo. Te la canjeo por otra mejor que esta, o si quieres te la pago. Hasta ahí no hay ningún problema. Pero miren lo que pasó, versículo 3. Nabot respondió a Acab: guárdame, Jehová, de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Bueno, puede ser una respuesta un poco cruda. Se trataba del rey, el que estaba haciendo la petición, y Nabot fue muy sincero. Tal vez no fue muy tierno con sus palabras, pero fue sincero. Y en esa época, mis hermanos, tener una heredad para estas personas era valiosísimo,
no en cuanto a dinero, sino en lo que representaba para toda la familia. Era una herencia, algo que trabajaron sus padres, que adquirió él por derecho y que debía guardar para honrarlos. Nabot se niega porque precisamente entonces había como una ley en esa época de apreciar mucho este tipo de posesiones. No se podía expropiar, escucha. El rey no podía llegar y decir, bueno, me la cojo para mí, porque era sagrada. Y la tendrían Nabot y su familia, sus hijos, hasta que murieran. Esa era la única forma de tal vez perderla. Dice el versículo 4, y vino Acab a su casa triste y enojado. Obviamente el rey, pero se portaba como un niño pequeño. Acab se le veía aquí una falta de carácter. Realmente no reaccionó como rey. Se fue como un niño al que le negaron un dulce por la palabra que Nabot de Jezreel le respondió diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Realmente la personalidad quedó expuesta, la personalidad del rey de Acab. No era un hombre de fortaleza, no era un hombre de gran decisión, era un hombre más bien como acostumbrado a que se le dieran fácil las cosas. Acab se portó pues como un niño caprichoso al que le negaron pues su juguete. En la vida, mis hermanos, no se puede obtener todo. Debemos aprender de este tipo de cosas que la Biblia sabiamente nos muestra. No podemos obtener todo lo que queramos. Podemos desear cosas y luchar por ellas, eso es válido, pero no podemos, hermanos, convertirnos en este tipo de personajes mostrando una personalidad extraña porque no logramos algo. Para el infortunio de Acab, pues le negaron lo que él quiso, y él, que estaba acostumbrado como rey de pronto a que todo lo que decía que era de él, pues nadie se lo negaba, consiguió una respuesta negativa, y aquí empezó un gran problema, porque vamos a ver la personalidad de alguien que sí era muy diferente a Acab, que era su esposa, Jezabel. Realmente una persona terrible, hermano. Una persona que tenía errores y fallas terribles y tenía un corazón malvado. Vamos a ver quién era. Y ella vino, cuando lo vio ahí acostado y todo triste, le dice su mujer, ¿por qué está tan decaído tu espíritu? ¿Y por qué no comes? Bien, recordemos entonces, Jezabel era su esposa, la reina, pero era sacerdotisa de Baal. Hermanos, como la expresión que decía también el apóstol Pablo, era una hija del diablo. Era una mujer que servía a Satanás. Ella misma sostenía a un número gigantesco de profetas paganos, falsos, de hombres que eran brujos y hechiceros, sacerdotes de Baal, nada más y nada menos. Y ella era la líder. Ella, por ejemplo, se enfrentó, recordemos, al profeta Elías tiempo después de que el mismo Elías mató él mismo a una cantidad enorme de sacerdotes paganos. Ella logró asustar a Elías. Elías corrió a refugiarse en los brazos de Dios, corrió hacia el desierto. Y a Dios no le agradó realmente ese comportamiento. Pues así es, hermano, una mujer que manejaba a su marido. Jezabel hoy es considerada, porque en esa época existió como carne y hueso, pero hoy en día es un espíritu maligno, realmente terrible, es un espíritu de rebeldía contra los líderes de la iglesia. Ella quiere estar por encima de cualquier autoridad, no respeta la autoridad, se le atribuye la falsa profecía y sobre todo el dominio sobre los hombres. Estamos viendo que tenía un carácter más fuerte y tenía más decisión que su propio marido. Ella le dice a su marido, pues bueno, ¿qué fue lo que le pasó? Y vamos a ver entonces
¿qué fue lo que hizo? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero. Estaba explicándole por qué estaba triste. O que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? O sea, como quien dice: usted se dice rey. ¿Cómo así? Si usted es el que manda. Levántate y come y alégrate. Mira lo que dice: yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Bueno, y hasta ahí uno podía creer que ella se la iba a comprar, iba a pagar el doble o algo así. Pero mira qué terrible corazón, qué mente tan nefasta la de esta mujer. Hermanos, aquí vemos el corazón de esta mujer al descubierto. Ella toma el liderazgo entonces sobre su marido. Ella no dice: te voy a ayudar a conseguir la viña. Ella le dice: yo te la daré. Como quien dice: usted no fue capaz, pero yo sí. Entonces ella escribió cartas, escucha, en nombre de Acab, de su marido, y las selló con su anillo. Incomprensible. Si ella fue autorizada por el rey, que aquí no lo vemos, de escribir cartas a su nombre, pues debía tener el sello del rey. Pero ella escribió las cartas a nombre de él, o sea que no pidió permiso, pero las selló con su anillo. Esto es más extraño todavía y nos muestra el carácter y qué pensaba el pueblo de ella. Prácticamente ella mandaba más que el rey. Y se las envió ¿a quiénes esas cartas? A los ancianos, mira, a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Veamos entonces aquí, hermanos, que ella nunca compartió la idea con su esposo, nunca le preguntó. Ella solita, ella tomó su decisión de apoderarse de la viña. Y no le importó, como vamos a ver, la forma de apropiarse de ella. Escribe cartas, pues, a nombre de Acab, algo que debía ser inaceptable, por ejemplo, para los ancianos y para los hombres que tenían autoridad. Es bien extraño que ninguno dijo nada, sino que recibieron la carta, supieron que era de la reina porque tenía el anillo, el sello del anillo de ella, pero nadie dijo absolutamente nada, le hicieron caso. Bien, el versículo 9 nos dice que las cartas que escribió decían lo siguiente: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo. O sea que lo iba a enjuiciar. Y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él. Ella sabía de la ley, porque la Biblia dice que para acusar a alguien mínimo debe haber 2 testigos. Ella puso 2 testigos, pero perversos, mentirosos, y que dijeran: tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y aprendedlo para que muera. Qué terrible, hermano. Decíamos hace un rato, empezando esta palabra que el Señor nos muestra hoy, que hay muchas familias que hacen algo parecido. Para ganarse, hermano, lo que no es de buena forma, hasta matan a sus propios familiares con tal de obtener, hermano, dinero. Zacarías 8:17 dice: no traméis en vuestro corazón el mal uno contra otro, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas son las que odio, declara el Señor. Hermanos, es una palabra que Dios nos muestra hoy que es clara. A Dios este tipo de cosas no le agradan, las odia. Es un comportamiento que hoy en el mundo lo vemos como normal. Por eso los jueces se dejan comprar, porque la cantidad del dinero es enorme,
Por eso la gente hace y deshace, pero Dios se da cuenta. Muchas personas piensan que Dios no ha hecho nada y que me salí con la mía y que yo tengo mucho dinero y mire todo lo que he hecho y no me ha pasado nada. Algunos son burladores, pero eso no es así. Dios actúa en su tiempo y de forma muy terrible, hermanos. El libro del Éxodo 20:16 dice que esto es un mandamiento. No darás falso testimonio contra tu prójimo. No se puede. Yo no sé qué va a pasar con toda esta cantidad de gente que hablan lo que no es por dinero. Testigos falsos es lo que hay en todas partes, terriblemente, lo vemos todos los días. Y esperamos, hermanos, que el Señor nos guarde y nos ayude y que esta palabra sirva, porque si hay alguien que pensaba hacerlo, mejor se quede exactamente quieto. Eso que hizo esta persona fue abominable. El pecado de esta Jezabel fue terrible. Y dice el verso 11, y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó. Mira, la palabra de la reina era más que la del rey, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Miremos la influencia, que es nuestro tema de hoy. ¿Cómo hay influencia en las personas externas y en las de su propia casa? Y el miedo que causaba Jezabel al pueblo entero, a los principales, a los hombres que tenían, digamos, cargos altos. El propio Elías, recordemos, salió corriendo, hermano. Amós habló de estas personas en Samaria de la siguiente forma. Recuerda que Samaria es el lugar donde nos encontramos. El profeta Amós habló sobre esto. Mira, Amós 4:1-2 dice, oíd esta palabra. Mira cómo le llama él a las mujeres que se portan así. Vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. O sea, a sus maridos les dan órdenes y beben y hacen, hermano, cosas que ni siquiera los hombres hacen. Jehová el Señor juró por su santidad. He aquí vienen sobre vosotros días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. Y saldréis por las brechas una tras otra y seréis echadas del palacio, dice Jehová. El versículo 12 dice, y promulgaron ayuno, hicieron lo que ella dijo, nadie dijo nada, y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos, los testigos falsos, y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad, hermano, lo apedrearon y murió, así decía la ley que había que hacer. Después enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Misión cumplida. Ella hizo lo que quiso, obtuvo de una manera nefasta, terrible, hermanos, la viña para su esposo, demostrando que ella tenía poder de decisión, que no consultaba nada, que hacía lo que quería y que tenía más personalidad y fuerza que el rey, que lo único que hizo fue acostarse a llorar porque no obtuvo lo que quiso. Hermanos, ¿cómo es posible que por un capricho de un ser humano muera toda una familia, se desvíen? Hermano, los hombres que deberían haber puesto objeción, y todo lo que se formó trae consecuencias terribles para Israel. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y que había muerto, dijo a Acab, levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, y tómala para ti, porque este hombre no vive, sino que ha muerto. Hermanos, ¿qué podía haber hecho Acab?
si tuviera personalidad. Hubiera preguntado: mujer, ¿qué hiciste? ¿Por qué hiciste esa maldad? Yo no puedo tomar algo así. Si tuviera temor de Dios, hubiera comentado esto. Pero Acab tenía también ese grave problema. No tenía fe, no creía en Dios, no lo respetaba. Y oyendo a Acab que Nabot era muerto, mira, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Entonces vino palabra del Señor, hermanos, ¿por intermedio de quién? De Elías Tisbita. Utilizó el Señor a Elías para decir lo que le iba a pasar, hermano, tanto a Jezabel como al rey Acab. Levántate, le dice el Señor al profeta, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot y estaba feliz allá recibiéndola, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Él salió feliz y dijo: mi esposa logró el cometido, tal vez no esté ni de acuerdo, pero lo logró y voy a tomar posesión de mi tierra. Y le hablarás, dice el Señor, diciendo: así ha dicho Jehová, mira, no mataste y también has despojado. El Señor todo lo ve, hermanos, y actúa cuando Él tiene que actuar. Y volverás a hablarle, diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías: ¿me has hallado, enemigo mío? Él respondió: te he encontrado, porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. El profeta vino a decirle lo mal que se portó, todo lo que hizo, todo lo que aceptó, así no haya sido él por su mano, lo aceptó. Aquí yo traigo mal sobre ti, le dice el profeta, hermano, y barreré tu posteridad. O sea, lo que venía para él no era nada bueno. Dice el Señor: y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, toda su descendencia. Mira todo lo que pierde un hombre por caprichoso y por tener a su lado personas que no son buenas consejeras, sino que al contrario, destruyen las vidas. Tanto el siervo como el libre en Israel. También salieron perdiendo sus familiares y los siervos de él. Mira qué calamidad tan terrible por un pésimo consejo y una mala actuación de personas que son influyentes y que lo hacen mal. Y pondré todo sobre tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabar, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. Hermano, cuando un rey peca, no peca solo. Cuando un rey peca, está cometiendo un error con todo su pueblo, porque Dios castiga absolutamente a todos. Tal vez te parecerá injusto, pero Israel estaba, hermano, aceptando la conducta de su rey. Recuerda que nadie dijo nada. Ahí había sacerdotes, había hombres importantes de eminencia y nadie dijo nada y supieron todo, hermano, el plan que hizo esta mujer. Supieron que ella fue la que hizo las cartas, las que puso los sellos, las que dio las órdenes. Finalmente nadie dijo nada de la injusticia que se hizo y por eso el Señor no castiga solo un hombre, sino todo el pueblo, porque el pueblo es culpable por el rey que escoge. Hermanos, así es esto. Tal vez los reyes, los presidentes, aparentemente hoy los escogemos nosotros, pero Dios dice si se quedan o no. Sin embargo, el pueblo no puede, hermanos, buscar que alguien gobierne todo un país si es una persona de nefasto corazón, de un corazón malvado, si nadie dice nada, si nadie objeta nada.
nosotros debemos levantarnos y ver que si la maldad está ahí, primero buscar a Dios, que mira, Dios no se pierde absolutamente de nada. No quedarnos callados. Dice el versículo 23, de Jezabel también ha hablado Jehová, también ella tuvo su juicio, diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Y así ocurrió. La Biblia dice que los perros le mordieron, le arrancaron toda su cara, porque ella acostumbraba también a pintarse la cara, a ponerse antimonio, a embellecerse, como ese día que hizo ahí, y sin embargo murió, y los perros le acabaron su rostro. Qué tremendo, hermano. El que de Acab, o sea, el familiar o su siervo, fuere muerto en la ciudad, los perros también le comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Qué terrible, hermano, ese juicio para esta persona. El versículo 25 nos dice, a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Así dijo el profeta, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Mira, repito este versículo, a la verdad ninguno fue como Acab. ¿Qué hizo Acab? Se vendió para hacer lo malo, se vendió, o sea, aceptó ante los ojos de Dios, porque su mujer Jezabel lo incitaba. Recuerda que estamos viendo hoy la influencia de las personas, las malas influencias que hacen las personas. La mujer de este hombre fue letal para su vida. Si alguien ya es malo, pues no le llega nada a su favor. Pero si alguien le ayuda a ser peor, pues hermanos, no hay nada que hacer. Lo que necesitan las personas es ayuda y no a alguien que lo acabe de destruir. Ten cuidado con las personas que te rodean, con las personas con las cuales comparten. Si realmente no te edifican, si no vas a aprender nada, si lo que te llaman es para destruirte, tal vez mintiendo como esta mujer y trayendo cosas que aparentemente iban a ser muy hermosas para su vida, realmente que Dios nos ayude a todos y que nos ayude a entender con quién debemos estar. Dice el versículo 26, él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos. Mira que tampoco era realmente que fuera un santo. Él caminaba en pos de los ídolos, no servía al Señor, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, mira, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Ya de por sí Acab no era tan bueno, pero quedó peor con la ayuda de su esposa. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras del profeta, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne. ¿Qué hizo? Se arrepintió. Qué tremendo, mira, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Mira qué buen Dios tenemos nosotros. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Lo que hoy nos muestra la Biblia es que este Acab pudo ser otra persona diferente. Si este hombre que no era bueno, que accedió a todo lo malo, tenía tantos defectos, pudo arrepentirse porque el profeta le habló, ¿hubiera podido salvar su vida tal vez? No lo sabemos. Pero lo que nos muestra la palabra de la naturaleza de Acab es que él hubiera podido salvarse porque aquí se arrepintió y Dios le ayudó, no destruyéndolo inmediatamente, aunque su juicio vino después. Hermanos, qué tremendo es si alguien está mal y obra mal, pero si alguien lo ayuda a enderezar su camino. Ese tipo de personas son las que nosotros debemos pedir para nuestra vida, pedir para nuestro círculo familiar.
Ese tipo de personas son las que debemos decirle a Dios que nos envíe, y no que llegue a nuestra vida personas como estas que solamente destruyen y hacen el mal. Su mujer tenía mucho poder sobre él y por eso él no pudo realmente reaccionar. Lo ayudó fue a equivocarse. Hoy hemos predicado, hermanos, las malas influencias. Recuerda que no solo son familiares. Aquí vimos el ejemplo de una mujer esposa de un rey, pero nuestra vida está rodeada de mucha gente. Pidámosle a Dios que nos ayude a tener la persona idónea, a que Él realmente nos ponga para que nos acompañe. Que Dios te bendiga en este día del Señor, que Dios te guarde y si Él lo permite, estaremos el próximo domingo con el siguiente mensaje dominical. Que Dios te bendiga.